El sol de la tarde caía con una luz dorada sobre las colinas de Girona, tiñendo de cobre los tejados antiguos y las vides que se extendían como venas verdes por el paisaje. Andrés Iniesta bajó del coche con una serenidad que solo se encuentra en quienes han aprendido a vivir sin ruido. Vestía unos vaqueros sencillos, una camiseta blanca y unas zapatillas gastadas. No había guardaespaldas, ni cámaras, ni el aire de quien alguna vez levantó el trofeo más codiciado del mundo. Solo un hombre que buscaba un nuevo lugar donde echar raíces, en silencio. El pueblo se llamaba San Feliu de Pineda, un rincón discreto al norte de Cataluña. Allí, Iniesta quería construir algo que le rondaba la cabeza desde hacía años: una academia de fútbol comunitaria para niños sin recursos. No una escuela de élite, sino un espacio donde el balón fuese un lenguaje de igualdad. Para eso, necesitaba un lugar donde vivir mientras organizaba el proyecto, y un espacio lo bastante amplio para poder convertirlo, con el tiempo, en el corazón de aquel sueño. El agente inmobiliario le había dado la dirección de una propiedad que, según el anuncio, ofrecía historia, amplitud y encanto mediterráneo. Cuando la vio desde la carretera, Iniesta detuvo el coche. Frente a él, una villa de piedra clara, con arcos antiguos, balcones de hierro forjado y un jardín cubierto de bugambillas violetas. El aire olía a romero y mar. Era, sin duda, el tipo de casa que uno podía imaginar llena de risas y de vida. Cerró la puerta del coche, respiró hondo y caminó hacia la verja principal. Una mujer lo esperaba en el portal, móvil en mano, tacones altos y una carpeta de cuero bajo el brazo. Tenía unos 30 y tantos años, cabello castaño perfectamente alisado y gafas de sol que reflejaban su impaciencia. «Andrés, ¿verdad?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla. «Sí, buenos días», respondió él con una sonrisa suave. «Llamé esta mañana por la casa de alquiler». La mujer asintió distraída, tecleando aún en su móvil. «Sí, claro, la casa. ¿Trae la documentación?». Iniesta asintió. Le mostró una carpeta con los documentos que había preparado. La mujer apenas la miró. Luego lo observó de pies a cabeza, y algo en su expresión cambió. La línea de sus labios se endureció, la ceja se arqueó. «Verá», dijo, con ese tono que suena amable solo en apariencia, «esta casa es bastante exclusiva. No solemos alquilarla a largo plazo, y, bueno, los propietarios son bastante exigentes». «Lo entiendo perfectamente», contestó él sin alterarse. «Me gustaría visitarla, si no le importa». Ella suspiró, resignada. «Por supuesto, pero antes déjeme decirle que el alquiler no es precisamente económico. Son 6.000 euros al mes, más gastos de mantenimiento». «Está bien. Y pedimos garantía bancaria de 1 año». «También está bien». Clara, así se llamaba la agente, lo miró con una sonrisa incrédula. «¿De verdad cree que puede permitirse algo así?», dijo entre risas cortas. Iniesta la miró con una mezcla de sorpresa y calma. No había en su rostro ni orgullo ni enfado, solo una serenidad que descolocaba. «No lo creo», dijo. «Lo sé». Caminaron hacia el interior. La casa era un sueño: techos altos, vigas de madera, suelos de mosaico hidráulico, y ventanales que daban al mar. Mientras él observaba cada rincón con la mirada de quien aprecia el detalle y la historia, Clara hablaba sin parar, soltando datos, precios, condiciones. Pero su tono seguía impregnado de esa condescendencia que se reserva para quien uno cree fuera de lugar. «Los propietarios quieren a alguien de perfil internacional, ¿sabe? Gente con un cierto estándar. Aquí suelen vivir empresarios, diplomáticos, artistas». «Entiendo», dijo Iniesta, acariciando el marco de una ventana antigua. «Pero a veces, los lugares no eligen a la gente por su dinero». Ella rió, pensando que era una frase ingenua. «Qué romántico. Pero en este negocio, créame, todo se mide en cifras». El silencio que siguió fue incómodo. Iniesta caminó por el salón y se detuvo ante una chimenea de piedra. En el estante superior, una foto vieja mostraba a una familia cenando allí mismo, décadas atrás. Sonrió levemente. «Aquí podría empezar algo bonito», murmuró. Clara lo miró, confusa. «¿Perdón?». «Nada», respondió él, volviéndose hacia ella. «Estaba pensando en los niños». «¿Niños?». «Sí, quiero crear un centro de formación. Un sitio donde los chicos de la zona puedan aprender fútbol y respeto». Clara lo observó unos segundos, como si intentara decidir si hablaba en serio. «¿Usted?».
Preguntó con incredulidad. ¿Es entrenador? Iniesta sonrió. Digamos que he aprendido algunas cosas del juego. Ella encogió los hombros, sin reconocerle. Mire, señor. Andrés, ¿verdad? No se ofenda, pero dudo que los dueños acepten alquilarle esta casa. Su proyecto suena, ¿cómo decirlo? Demasiado idealista. Esto no es un albergue ni una ONG. Es una propiedad de lujo. Lo entiendo. Y, sinceramente, la gente que puede pagar esto suele tener otro tipo de perfil. El comentario flotó en el aire, como una aguja invisible. Iniesta bajó la mirada un instante, no porque se sintiera ofendido, sino porque comprendía el tipo de mundo que tenía frente a sí, uno donde la apariencia pesaba más que la verdad. Le agradezco su tiempo, dijo con cortesía. La casa es preciosa. Clara cruzó los brazos. Bueno, si cambia de idea y busca algo más modesto, puedo enseñarle otras opciones. Él asintió. No se preocupe, creo que esta era la casa adecuada. Quizás vuelva más adelante. Y se marchó sin prisa, mientras el sol caía detrás de los cipreses. En el pueblo, el rumor corrió rápido. El hombre del coche gris, que había visitado la villa, se había quedado hablando con los niños en la plaza. Les compró helados, jugó un rato con ellos, y luego se fue caminando al atardecer. Nadie sabía quién era, pero todos coincidían en una cosa. Había algo distinto en su manera de mirar. Esa noche, en su modesta posada, Iniesta abrió su cuaderno de notas. En la primera página escribió: un campo, una casa, y un corazón que escuche. Todo proyecto empieza con eso. Apagó la luz, mientras afuera el viento movía las hojas de los olivos. A la mañana siguiente, Clara comentó lo ocurrido en la oficina. Un tipo raro vino ayer, dijo a su jefe mientras se servía café. Quería alquilar la villa de Campbell Bear. No tenía pinta de tener dinero, y hablaba de montar una escuela para niños. Imagínese. Su jefe, un hombre de unos 50 años, la escuchó distraído. ¿Y cómo se llamaba? Andrés, algo. No recuerdo el apellido. Él frunció el ceño. ¿Iniesta? ¿Cómo lo sabe? Preguntó Clara, sorprendida. El hombre se rió. Porque si es el mismo que creo, acabas de echar de la oficina a uno de los futbolistas más respetados de España. Clara se quedó muda, el café derramándose sobre su mano. ¿Qué? No, no puede ser. Sí, Andrés Iniesta, campeón del mundo, corazón del Barça, héroe nacional. El silencio que siguió pesó más que cualquier reproche. Clara sintió como el calor del café no podía compararse con la vergüenza que la invadía. Mientras tanto, Iniesta conducía hacia las afueras del pueblo. Paró en un campo vacío, lleno de hierba seca y flores silvestres. Bajó del coche y caminó despacio, imaginando porterías, risas, gritos de gol. Allí, bajo ese mismo cielo, su sueño empezó a tomar forma. Aquí será, dijo en voz baja. No importa quién crea o no en mí. El viento sopló suave, como si el paisaje respondiera a su promesa. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Clara buscó su nombre en internet. Las imágenes la golpearon como un eco lejano. Iniesta levantando la Copa del Mundo, abrazando a sus compañeros, dedicando un gol al cielo. Y en todas ellas, la misma mirada serena que había visto el día anterior. Cerró la laptop lentamente y se quedó en silencio largo rato, comprendiendo que había juzgado sin mirar. En algún lugar del pueblo, Iniesta dormía tranquilo, sin saber que la casa que lo había rechazado pronto sería suya, no por orgullo, sino por destino. Y así, mientras la luna se alzaba sobre los tejados de Girona, el forastero empezó a escribir, sin saberlo, el primer capítulo de su nueva vida. El amanecer en San Feliu de Pineda era un cuadro que solo la calma podía pintar. Las campanas de la iglesia repicaban suavemente, el aire olía a pan recién hecho y el canto de los gorriones llenaba las calles empedradas. Andrés Iniesta se despertó temprano, como solía hacerlo desde los días en que el fútbol dictaba su rutina. Abrió la ventana de la pequeña pensión donde se hospedaba y respiró el aire fresco del campo. El sol apenas despuntaba sobre los tejados, bañando las fachadas en un tono dorado. El pueblo aún dormía, pero en la plaza principal, algunos ancianos barajaban cartas en un café, mientras una niña de rizos oscuros jugaba con una pelota desinflada. Iniesta la observó unos segundos, con una sonrisa que escondía melancolía. Recordó su propia infancia en Fuentealbilla, donde todo comenzó,
un niño con una pelota vieja, un sueño enorme y una madre que lo miraba desde la ventana. Desayunó rápido y salió a caminar. Necesitaba pensar. Aunque su propósito en aquel pueblo era claro, algo lo inquietaba: la reacción de la gente inmobiliaria el día anterior. No era la primera vez que alguien lo juzgaba por su aspecto, pero cada vez que sucedía, sentía el peso de una sociedad que había olvidado mirar más allá de la superficie. Caminó hasta el campo vacío que había visto el día anterior, donde había imaginado el futuro centro de formación. Se detuvo en el centro del terreno, cerró los ojos y escuchó el viento entre los olivos. Allí, el mundo era simple. Solo la tierra, el aire y el eco de un balón que aún no existía. «Lo haremos aquí», susurró. Con o sin casa, con o sin permiso. De pronto escuchó pasos detrás de él. Era un anciano con gorra, piel curtida y manos de labrador. Llevaba un bastón de madera y una sonrisa curiosa. «¿Busca algo, muchacho?», preguntó el hombre. Iniesta giró y sonrió. «No, señor. Solo estoy imaginando algo». «¿Imaginando?», repitió el anciano con una risa amable. «Eso me gusta». «¿Y qué imagina exactamente?». «Un campo de fútbol», respondió él. «Para los niños del pueblo». El anciano lo observó de arriba abajo. «¿Y usted quién es?». «No tiene pinta de agricultor. Soy alguien que ama el fútbol». «Ah, el fútbol», murmuró el viejo. «Antes teníamos un equipo aquí, ¿sabe? Pero se disolvió hace años. Los chicos ahora solo juegan en las calles. Por eso estoy aquí», dijo Iniesta con sinceridad. «Quiero ayudar a que vuelvan a jugar en un lugar digno». El anciano sonrió, sin saber que hablaba con el hombre que había hecho llorar a un país entero en 2010. «Eso suena bonito, hijo. Pero las cosas bonitas cuestan dinero. Y en este pueblo, los sueños no pagan facturas». Iniesta rió levemente. «A veces los sueños abren puertas que el dinero no puede». El anciano asintió despacio. «Tiene razón. ¿Cómo dijo que se llama?». «Andrés». «Encantado, Andrés. Soy Mateo. Si necesita algo, mi casa está allá, detrás de los cipreses. Y si de verdad hace ese campo, cuente con mis manos. Todavía sé cavar». Se despidieron con un apretón de manos. Mientras tanto, en la oficina de la inmobiliaria, Clara no había podido dormir. Tenía la mente llena de imágenes y nombres. Iniesta, mundial, campeón, héroe. Había pasado la noche buscando vídeos en internet, y cada gol, cada gesto, cada palabra del jugador la golpeaban con una mezcla de vergüenza y fascinación. «¿Cómo pude no reconocerlo?», murmuraba una y otra vez frente al espejo. «¿Cómo pude hablarle así?». Cuando llegó al trabajo, el director la esperaba con una mirada seria. «Clara, ¿podemos hablar?». Ella asintió, con el corazón acelerado. «Sí, claro. Lo de ayer fue desafortunado. No podemos tratar a los clientes así, y menos si son personas como él». «Lo sé», respondió ella, bajando la vista. «No sabía quién era». «Ese es justamente el problema», replicó el hombre. «No se trata de saber quién es alguien, sino de cómo lo tratas». Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Salió de la oficina y condujo sin rumbo hasta el pueblo. Quería encontrarlo, disculparse, aunque no sabía por dónde empezar. Al llegar a la plaza, vio a un grupo de niños corriendo detrás de un balón. En el centro, entre risas y polvo, estaba él. Andrés jugaba descalzo, su camiseta blanca manchada de tierra, pero con una sonrisa luminosa. Los niños lo adoraban sin saber quién era. Solo sabían que aquel hombre jugaba con ellos, como si el tiempo no existiera. Clara se quedó observando desde lejos. Durante unos segundos, algo en su pecho se movió, una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Es él», susurró. Una mujer mayor que vendía flores junto a la iglesia la miró y dijo: «Ah, el nuevo vecino. Buen hombre. Siempre ayuda a los niños. ¿Vive aquí?». «De momento, en la pensión de Rosa. Pero dicen que anda buscando una casa». Clara respiró hondo. Sabía que debía enfrentarse a su error. Caminó hacia el grupo, pero cuando se acercó, dudó. Iniesta se giró al notar su presencia. Sonrió, sin rencor. «Hola», dijo él. «Clara, ¿verdad?». Ella tragó saliva. «Sí, quería hablar con usted». «Por supuesto».
¿Le apetece caminar un poco? Se alejaron de los niños, que seguían jugando. Caminaron por un sendero entre olivos. Clara no sabía cómo empezar. Quiero pedirle disculpas, dijo al fin. Fui grosera. No tenía derecho a tratarle así. Iniesta la miró con calma. No se preocupe. No soy de los que guardan rencor. Pero me siento terrible. Le juzgué por su ropa, por su coche. Pensé que no tenía dinero. Él sonrió. Tiene gracia. Durante años, la gente solo me vio por lo que tenía, no por lo que era. Quizás esto fue un equilibrio necesario. Clara lo miró sorprendida. ¿Entonces no está enfadado? No. Solo un poco triste de ver cómo el mundo ha cambiado. Pero no por mí, sino por los valores que se pierden por el camino. Ella bajó la cabeza. Quiero compensarle de alguna forma. Si todavía está interesado en la villa, puedo hablar con el propietario. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Iniesta se detuvo y la miró fijamente, con esa serenidad que parecía venir de otro tiempo. No quiero alquilarla, Clara. Quiero comprarla. ¿Comprar? Repitió ella, incrédula. Sí, creo que ese lugar puede ser más que una casa. Puede ser el corazón de algo que ayude a mucha gente. Clara se quedó muda. Lo observó unos segundos, intentando procesar lo que oía. No entiendo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué un lugar tan pequeño, cuando podría vivir en cualquier parte del mundo? Iniesta miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender. Porque aquí la gente todavía saluda en la calle. Porque los niños juegan sin miedo. Porque en lugares como este, la bondad todavía tiene raíces. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, sino que llenan el aire de sentido. Hablaré con el propietario, dijo ella finalmente. Pero necesito ser honesta. Después de cómo me comporté, no sé si merezco que confíe en mí. Iniesta sonrió. A veces, los errores son solo caminos hacia la comprensión. Se despidieron con un apretón de manos. Esa noche, Clara escribió un correo al propietario explicando la situación. No mencionó que había tratado mal al comprador, pero sí destacó la seriedad del interés. Al enviar el mensaje, sintió un peso menos en el pecho. Mientras tanto, Iniesta volvió al campo de hierba seca. Se sentó en el suelo, bajo el cielo estrellado, y pensó en todo lo que había pasado. En el fútbol había aprendido que los partidos más duros no siempre se jugaban en estadios, sino dentro de uno mismo. Sacó su cuaderno y escribió: las victorias que cambian el mundo no tienen marcador, solo corazones dispuestos. El viento movía las hojas, y en la distancia se escuchaban los ecos de los niños riendo. Al día siguiente, el teléfono de Clara sonó temprano. Era el propietario. He leído su correo, dijo una voz grave. Si ese hombre realmente quiere comprar la casa, podemos hablar, pero me gustaría conocerlo personalmente. Clara sonrió, aliviada. Por supuesto. Organizaré una reunión mañana mismo. Esa tarde fue hasta la pensión para avisar a Iniesta. Lo encontró sentado en el patio, leyendo un libro y saludando a los vecinos que pasaban. Buenas tardes, dijo ella. El propietario aceptó reunirse con usted. Perfecto, respondió él con una sonrisa amable. Gracias por su ayuda. No me las dé todavía. Solo espero que salga bien. Él cerró el libro y la miró con tranquilidad. Todo saldrá bien, Clara. Las cosas buenas tardan, pero siempre llegan. Mientras ella se alejaba, no podía dejar de pensar en la serenidad de aquel hombre. Había conocido a muchas personas exitosas en su trabajo, pero ninguna irradiaba esa calma, esa luz interior. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió admiración genuina por alguien. No por su fama, sino por su manera de estar en el mundo. Esa noche, el pueblo volvió a dormir bajo la luna. Iniesta miró desde su ventana, pensativo. A lo lejos, la villa de piedra se recortaba en la oscuridad, iluminada por la luz tenue del farol. Mañana volveré, susurró. Y esta vez, no para alquilar, sino para construir. El destino ya estaba en marcha, aunque ni Clara ni él sabían que aquella decisión cambiaría no solo el futuro del pueblo, sino también sus propias vidas para siempre. La mañana amaneció con una luz limpia sobre San Feliu de Pineda, como si el cielo hubiera decidido pasar un paño húmedo por encima de todas las dudas de la víspera. En la pensión, el olor a café recién hecho subía por la escalera de madera.
Las voces quedas de los huéspedes parecían no querer romper el silencio que precede a las cosas importantes. Andrés Iniesta se abrochó lentamente los cordones de las zapatillas, guardó el cuaderno en el bolsillo interior de la chaqueta y salió con paso tranquilo, saludando a Rosa en la recepción con esa sonrisa que desarma sin necesidad de palabras. Afuera, la brisa traía el perfume de los cipreses y un murmullo de pueblo que despierta. Persianas que se levantan, una manguera que riega el portal, las ruedas de una bicicleta sobre el empedrado. A la misma hora, en un despacho de Girona con vistas a una rotonda donde los coches giraban como si no existiera otra coreografía posible, el propietario de la villa, don Amadeu Belver, dejaba una carpeta de cuero sobre la mesa. Había citado a Clara y a su director, Jordi Bertran, para conocer a ese Andrés del que le habían hablado en un correo sorprendentemente sobrio. Interés cierto, proyecto comunitario, solvencia. Amadeu, un hombre delgado de ojos muy claros y manos de músico, guardaba en sus arrugas la paciencia de quien ha visto cambiar el mundo 3 veces, y aún así, sigue creyendo en los detalles pequeños. No lo movía únicamente el precio. Le pesaba más saber quién dormiría bajo las vigas centenarias donde su madre le enseñó, de niño, a contar historias de la casa. Clara llegó primero. Había elegido una blusa sin estridencias y recogido el cabello en una cola baja, como si pudiera atarse también la inquietud que le bailaba dentro del pecho. Saludó con educación, pidió disculpas de antemano por cualquier malentendido previo y se sentó con la espalda muy recta, como una alumna que sabe que hoy debe escuchar. Minutos después entró Jordi, con el paso medido de los hombres que han aprendido a parecer más seguros de lo que están. Se cruzaron 3 frases de cortesía, un café para cada uno, y entonces sonó el timbre de la entrada. Iniesta entró con su habitual y desarmante normalidad, sosteniendo el pomo de la puerta como si pidiera permiso antes de ocupar el aire. Saludó a todos por su nombre, Clara, Jordi, Amadeu, y ese detalle diminuto rompió una parte de la tensión. Se sentó, apoyó el cuaderno sobre la mesa sin ostentación y escuchó primero. Fue Amadeu quien habló, con una voz delgada y firme. Señor Iniesta, dijo, pronunciando cada sílaba como si afinara. Mi hija me envió anoche un vídeo suyo. No por el fútbol, aunque sería hipócrita decir que no lo admiro, sino por un discurso que dio usted a unos chicos en una escuela. La pelota nos iguala. Me lo aprendí. ¿Eso quiere traer a mi casa? Iniesta sostuvo su mirada sin empujarla. Quiero traer silencio para pensar, espacio para que el balón gire, y con el tiempo, puertas abiertas. No busco un trofeo en la pared, busco risas limpias en el jardín. Y respeto. Para mí y para todos. Hubo un segundo de quietud, que pareció dilatar el tiempo. Amadeu posó los dedos sobre la carpeta, y asintió como quien encaja una pieza que llevaba rato buscando. La casa es vieja, dijo. Soporta bien las voces de los niños. Peor, las de los adultos que gritan. Si prometemos lo mismo, avancemos. Jordi carraspeó con gesto de gestor. Antes de promesas, convendría hablar de números. Plazos, forma de pago, eventuales obras. Quiero comprarla, dijo Iniesta, sin elevar el tono, como quien nombra una cosa que ya es. Y pagaré el precio justo. No regateo con los hogares. Clara sintió un tirón en el estómago. Había sido ella quien, apenas 2 días atrás, lo había sentado del lado de los que sueñan sin poder. Ahora ese hombre pasaba por encima de su torpeza, con una elegancia que la desarmaba. Tomó notas con letra apretada, para no escuchar demasiado su propia vergüenza. Jordi, profesional, se sumergió en cifras, cláusulas, calendarios. Amadeu escuchaba como escuchan los viejos árboles cuando el viento cambia, atento a la dirección más que al ruido. Hay una condición, añadió Iniesta, cuando las letras pequeñas ya se habían ordenado. La casa no será escaparate. Quiero que, si alguna vez hay cámaras, sea porque un crío hizo algo hermoso, no porque un adulto famoso abrió una puerta. Estamos de acuerdo, respondió Amadeu, con un brillo leve en los ojos. Esta casa soporta mal la vanidad. Clara levantó la vista por primera vez en rato. Notó que las manos le temblaban un poco sobre el bolígrafo, y se atrevió. Señor Iniesta. Andrés, rectificó, tragando. Tengo algo que decirle antes de que firmemos nada. Yo le juzgué. No por su proyecto, ni por su persona, por sus zapatillas y su coche. Por lo que pensé que no tenía. No es solo que me equivoqué, fui injusta. Me gustaría poder deshacer ese minuto de soberbia. No sé si lo perdona, pero necesito pedirle disculpas.
En el silencio que siguió se oyó como la cafetera dejaba de gotear en la sala contigua. Iniesta inclinó un poco la cabeza, ni magnánimo ni distante, simplemente humano. Lo entiendo, dijo. Alguna vez a mí también me miraron, y solo vieron la camiseta que llevaba. Si esto sirve para que miremos más hondo, habrá valido la pena. Yo lo he olvidado. Intente usted recordarlo para el futuro. Clara asintió, con un hilo de aire escapando entre los labios, como si soltara un peso. Jordi abrió la boca, quizá para convertir aquella catarsis en un protocolo, pero Amadeu lo detuvo con un gesto leve. Firmemos, propuso. Los bolígrafos rozaron el papel. Hubo números, sí, y fechas, y firmas al pie, y copias para cada cual. Al acabar, nadie aplaudió, hubiera sido inoportuno. Pero se compartió un panecillo con aceite en la sala contigua, y ese gesto sencillo cerró el trato mejor que cualquier apretón de manos. Cuando salieron a la calle, Girona olía a domingo aunque fuera miércoles. Jordi se adelantó hacia la oficina para preparar los siguientes pasos. Amadeu pidió a Iniesta que le acompañase a la casa una última vez, como quien presenta a un nuevo guardián los árboles del huerto. Clara siguió a cierta distancia, tragándose la emoción con la serenidad profesional que le quedaba, mientras repasaba mentalmente todo lo que debía enmendar. En la villa, la luz del mediodía hacía brillar el polvo suspendido en el salón, como si fueran partículas de una memoria vieja que baila. Amadeu pasó la mano por la piedra de la chimenea. Mi madre decía que esta casa guarda lo que no se grita, murmuró. Le pido que la llene de voces alegres, pero baje la voz cuando haya que llorar. Las casas se entienden de duelos también. Lo prometo, respondió Iniesta. Mientras Amadeu le enseñaba el pequeño cuarto abuhardillado donde guardaron, alguna vez, mapas y cuentos, Clara caminó hacia el jardín. Los bugambillas parecían recién peinados. Cerró un momento los ojos y se dejó caer en un banco de hierro forjado, con la sensación extraña de estar en la escena equivocada de una película. Ella, que había puesto un muro, asistiendo ahora a la apertura de todas las puertas, oyó pasos a sus espaldas. Era Jordi, que había vuelto con gesto adusto. Amadeu, ¿un minuto?, llamó desde la galería, con el tono de quien va a leer una multa. Clara, tú también. Se reunieron en el salón. Jordi sostuvo la carpeta como si fuese un escudo. Antes de que esto avance más, dijo, debo abordar una cuestión interna. Clara, el trato inadecuado al cliente el primer día, es un asunto que la empresa no puede ignorar. Hemos decidido. No, lo interrumpió Iniesta, con esa firmeza suave que obliga a escuchar. No hoy. No así. Jordi parpadeó, descolocado. Señor Iniesta, esto es un tema de la agencia. Y es un tema de personas, replicó él. Si Clara cometió un error, que aprenda del trabajando en algo que la obligue a mirarnos a los ojos. Si la apartan hoy, lo que quedará no será la lección, sino la vergüenza. Yo no quiero esa casa manchada por un despido que lleva mi nombre. Prefiero llevarme un compromiso. Clara lo miró con un asombro que dolía. No merezco ese gesto, balbuceó. Nadie merece del todo nada, sonrió Iniesta, apenas. Pero todos necesitamos una oportunidad. Si te parece, te propongo algo. Cuando esto esté hecho, cuando la casa respire, necesito a alguien que sepa de contratos y de vecinos, de permisos y de silencios. Alguien que controle papeles y escuche personas. ¿Te ves? El sí de Clara tardó un segundo en encontrar su sitio. Me veo, dijo, y la voz le salió honda, como si se hubiera liberado. Me veo y me comprometo. Jordi cerró la carpeta con un suspiro resignado, más humano que burocrático. Entonces, la agencia agradecerá el gesto, concedió, y apoyará el proyecto en lo que haga falta. Amadeu, que había asistido a la escena con una satisfacción callada, posó la mano sobre la piedra otra vez. Esto es exactamente lo que quería oír la casa, dijo, casi para sí. Los días siguientes fueron una coreografía de camiones discretos, firmas ante notario, llaves entregadas sin exhibición y un rumor de pueblo que aprendía a decir Iniesta en voz baja, como quien nombra a un vecino y no a un mito. Andrés se instaló primero con lo mínimo, un colchón en el cuarto que daba al este, una mesa de madera donde apoyar el cuaderno, una cafetera, 2 tazas, un balón. Desde el primer amanecer, los ritmos de la casa se le pegaron a la piel. Abrir contraventanas para que el aire barriera la noche, regar suavemente el parterre,
pasar la mano por la barandilla y notar la historia caliente en la palma. Clara se presentó cada mañana con un listado nuevo: licencias para transformar una parte del jardín en zona de entrenamiento, reuniones con el ayuntamiento, seguros, posibles vecinos sensibles al ruido. No llegó con tacones ni con brillo, llegó con gomas para el pelo, deportivas y un lápiz detrás de la oreja. Se atrevió a proponer que el acceso desde la calle se reorganizara con un pequeño portón lateral para la futura entrada de los críos, a fin de proteger la intimidad del resto de la casa. Sugirió horarios amables: después del cole, antes de la cena, silencio al caer la tarde. Iniesta la escuchaba con atención y aportaba delicadezas que no figuran en protocolos: un banco a la sombra para los abuelos, una mesa amplia cerca de la cocina para las meriendas y los deberes, un perchero a la altura de un niño de 7 años. Y, sobre todo, normas sin carteles en rojo: decir por favor y gracias cuenta como entrenamiento. Una tarde, mientras medían con cinta métrica la distancia ideal para 2 mini porterías, apareció Mateo, el viejo del bastón. «Vengo a acabar», anunció, como si presentara credenciales. «Dije que mis manos aún saben». Iniesta le tendió una pala y un vaso de agua. A los 10 minutos llegó también Rosa, la dueña de la pensión, con una bolsa de bollos. Tras ella, 2 adolescentes tímidos que habían oído que harían algo para los peques y querían ayudar. Cuando el sol empezó a bajar, el jardín era ya un boceto de futuro: 2 porterías pequeñas, una zona de erandos marcada con cuerdas, una mesa de madera rescatada del desván, un espacio libre bajo el bugambilla donde cabían 10 risas a la sombra. Nadie sacó fotos, nadie pensó que hicieran falta. Al final de la jornada, con la luz espesa convirtiendo en miel los muros, Iniesta se sentó en el escalón de la galería. Tenía tierra en las uñas y la camiseta húmeda en la espalda, pero el cansancio le sentaba en los hombros como un niño dormido. Pesaba y a la vez, abrigaba. Clara se sentó a su lado, sin formalidades, con una botella de agua pasando de mano en mano. «He pensado en un nombre», dijo ella, mirando el jardín. «No para el proyecto grande, eso vendrá después. Para la casa, mientras tanto». «A ver», sonrió Iniesta. «Casa del corazón». No es original, lo sé, quizá por eso me gusta. Porque es obvio. Esta casa ya late. Iniesta dejó que el nombre hiciera su trabajo dentro. «Casa del corazón», repitió, y en su voz había una confirmación. «Sí, que entre quien venga con el suyo». El primer día que abrieron la cancela para los niños no hubo inauguración, ni cinta, ni discursos. Solo un cartel manuscrito con letras imperfectas: «Hoy se juega. Pasa y saluda». Llegaron 7, luego 12, luego 15. Algunos traían botas viejas, otros zapatillas rotas, alguno, nada. Clara había previsto una caja con pares de sobra y calcetines limpios. Andrés los recibió sin decir quién era. Bastó con empezar a pasar la pelota y escuchar sus nombres: Eric, Marta, Neil, Joseph, Iu, Noah. A cada uno, un gracias por venir mirándole a los ojos. Hicieron un círculo. Iniesta explicó que allí se corre, sí, pero antes se escucha. Que los goles también cuentan si los grita otro por ti. Que el balón no sabe de apellidos. Cuando el rondo empezó a girar, algo se aflojó en el aire. Los niños tropezaron, rieron, se pelearon 2 segundos por una falta mal señalada y se reconciliaron porque Clara, desde la mesa de las jarras de agua, elevó una ceja que decía más que 100 sermones. Mateo, sentado en el banco a la sombra, asentía cada tanto, como quien escucha una canción de su infancia. Rosa servía trozos de manzana y pan con aceite. Un perro del vecino metió el hocico por la valla, se llevó una caricia y se fue con esa dignidad filosófica de los perros viejos. Hacia el final, Iniesta colocó 2 conos y propuso el gesto más sencillo del juego: pared y desmarque, tocar e irse, darse y volver. Lo mostró una vez, y luego se apartó para mirar. No quería ser el centro, quería ser el borde que sostiene. Marta, 8 años, coleta desordenada, lo hizo lento la primera vez, torpe la segunda, precioso a la tercera. Nadie aplaudió, todos sonrieron, que es como aplauden las casas que entienden. Cuando el sol se escondió tras la hilera de cipreses, Andrés reunió a los niños. No habló mucho. «Gracias por dejar que la casa os escuche», dijo. «Volved mañana. Y si traéis a alguien que hoy estaba solo, mejor». Se fueron en bandadas, dejando un rumor de pasos pequeños y promesas grandes. Clara recogió vasos, pelotas, conos. Estaba cansada y feliz.
dos adjetivos que siempre deberían ir juntos. Amadeu apareció por la puerta lateral, como quien no quiere molestar en su propia memoria. La casa ha aprendido un nombre, comentó. Lo repetía con cada bote del balón. ¿Cuál?, preguntó Iniesta. Vuestro, sonrió. Nosotros. Al entrar de nuevo, ya con la noche respirándoles en la nuca, Clara se detuvo en el umbral del salón. Se giró hacia Iniesta. Tengo otra cosa pendiente, dijo. No con usted, conmigo. A veces pienso que toda mi vida profesional ha sido una cuerda tensa. No se me caiga el trato, no se me caiga el cliente, no se me caiga la imagen. Hoy, recogiendo calcetines pequeños, sentí que por fin sostenía lo que hay que sostener. Gracias por no dejar que me despidieran. Pero, sobre todo, gracias por ponerme a trabajar en lo difícil. Lo difícil es lo único que vale, respondió Andrés. Y casi siempre tiene la forma de algo pequeño. Antes de dormir, él volvió a su cuarto del este, abrió el cuaderno y escribió con letra redonda. Hoy la casa habló. No con palabras, con botes. Revelación. Las victorias verdaderas son discretas. Clara se queda. Yo también. Amadeu es raíz. Mañana, más Randows. Cerró el cuaderno, apoyó la frente en el cristal frío de la ventana y dejó que el silencio hiciera su tarea de barnizar los recuerdos recientes. En algún punto de la madrugada, una ráfaga de viento movió el bugambilla y rozó la verja. La casa no crujió, suspiró, como suspiran los cuerpos que por fin encuentran postura. La revelación no había sido que Iniesta pudiera comprar una villa. La revelación, para todos, había sido otra, que el dinero puede abrir puertas, pero solo la humildad la sostiene. Y que, a veces, la mayor grandeza es decir quédate cuando el mundo pide lárgala. Al amanecer, un niño pasó corriendo por la acera y, sin saber por qué, se asomó al portón. Dentro, la hierba guardaba las huellas de la tarde anterior como una partitura corta y feliz. El niño sonrió sin motivo y siguió su camino. La casa del corazón ya empezaba a hacer su trabajo. La mañana amaneció con un azul limpio que parecía recién pintado, y la brisa traía un olor a pan tostado y a tierra húmeda que venía del huerto de Mateo. La casa respiraba temprano. Clara ya había abierto la contraventana grande del salón para que entrara la luz oblicua. En la mesa de madera, Rosa había dejado un mantel de cuadros y una cesta con naranjas. En el porche, dos pares de botas pequeñas, olvidadas la tarde anterior, esperaban a sus dueños como perros fieles. Iniesta bajó descalzo, con el cuaderno bajo el brazo y una calma que no tenía pereza dentro, sino propósito. Al pasar junto a la pared, rozó con la mano la piedra vieja, y la casa, quizás solo en su imaginación, le contestó con un calor fino, como si fuese piel. El día de la apertura oficial no tendría alfombra ni cintas pomposas, pero sí una especie de ceremonia natural. Vecinos, niños, abuelos, algún concejal curioso, dos profesores del instituto que habían pedido permiso para venir con un pequeño grupo, y la panadera que prometió coca de chicharrones si no hace demasiado calor. Clara había organizado sin que se notara. Había dibujado un plano en una hoja de plata, marcando donde pondría la mesa de agua, el rincón de lectura, el banco de sombras, la caja de botas de repuesto, casi escondido, un botiquín con tiritas y una pomada para los golpes que no necesitan llanto. Había escrito bienvenidos en una cartulina con rotulador negro, y debajo, con letra más pequeña, pasa y saluda. A media mañana, el jardín empezó a llenarse. El primero fue Iu, que llegó en bicicleta con un balón en la mochila. Detrás, Noah con su abuelo, que caminaba muy despacio, midiendo el suelo como si cada paso fuese un pacto. Luego, dos hermanos que hablaban solo entre ellos y miraban todo como quien entra por primera vez a un puerto. Y Marta, con su coleta rebelde y una timidez loca que se le caía en risas cuando la pelota pasaba cerca. Mateo aparcó el bastón junto al banco y anunció, hoy cabo con los ojos, que también saben. Rosa desembolsó la coca como si sacara del bolso un tesoro heredado. No hubo parlamentos. Iniesta se acercó al portón y se limitó a dar la mano a cada uno, diciendo su nombre, el del visitante y gracias por venir. A Clara se le notaba, bajo la serenidad nueva, un nudo de alegría a punto de hacerse lágrima. Para sostenerla mejor, desplegó la lista del día y empezó a tachar cosas que ya estaban hechas aunque no hiciera falta. Amadeu llegó último, con paso corto y un ramo minúsculo de lavandas que dejó sobre la mesa. Miró la casa como quien saluda a un viejo amigo que ha cambiado el peinado pero no la mirada. Comenzaron con un círculo. La hierba estaba viva bajo las suelas, todavía fresca a la sombra del bugambilla.
Iniesta pidió que, antes de tocar la pelota, cada cual dijera algo que quisiera traer a ese lugar. Uno dijo ganas, otra paciencia, alguien amigos, alguien menos gritos, alguien merienda, y un pequeño, con la seguridad de los 4 años, dijo mi perro. Rieron sin hacer ruido, que es como se ríe cuando no quieres que el aire se rompa. Entonces apareció, detrás de la valla, un vecino que aún no había decidido qué pensar de todo aquello. Tenía gesto de hombre que sabe el precio exacto de las tejas y el horario exacto en que le gusta el silencio. Cruzó los brazos, miró el reloj y luego miró a Iniesta como si pidiera explicación sin usar palabras. Iniesta se le acercó. Buenos días. Soy Andrés. Yo soy Jauma, dijo el hombre. A ver, ¿esto cómo va a ser? Lo digo por los ruidos, los coches, las tardes. Yo madrugo. Lo entiendo. Hemos fijado horarios. Después del colegio, antes de la cena. Silencio al atardecer. Si una tarde hay demasiadas voces, vengan y nos lo dicen. Esto es de todos, y el descanso también. Jauma se quedó quieto. No esperaba cláusulas con alma. ¿Y si un día hay partido del Barça? Preguntó sin malicia. Ese día los randos serán más cortos. Sonrió Iniesta. Y, si le parece, lo vemos juntos. El hombre no sonrió, pero una comisura se le desprendió medio milímetro de la gravedad. Asintió como quien concede un voto de confianza a un desconocido que le cae, sin saber por qué. Bien. Los randos empezaron a rodar. Al principio, el balón parecía un visitante nuevo al que todos miran demasiado. Luego, con los pies encendidos, dejó de ser extraño y se hizo idioma. Iniesta corregía sin mandar, guiaba sin exhibirse. Clara, desde la mesa de agua, aprendía la gramática invisible del juego. Quien se esconde cuando falla, quien bromea cuando tiene miedo, quien necesita una mirada que diga estoy contigo, aunque la frase no exista. A media mañana, el concejal se acercó con su sonrisita de foto en la mano y 2 palabras largas preparadas. Impacto social. Habló despacio, colocándose donde pudiera salir en todas las cámaras de los móviles, y preguntó por el plan a 5 años. El plan a 5 minutos, respondió Iniesta, es que Marta encuentre el pase sin perder la risa. Lo de 5 años, ya lo veremos con ustedes y con los vecinos. Si hoy salimos con hambre de volver, ganamos. El concejal no supo si aquello era filosofía o política fiscal. Lo apuntó en su libreta por si acaso. A mediodía, un golpe de sol hizo crujir el parterre. Rosa trajo vasos y la coca. Mateo contó, por tercera vez, que antes los campos oían otras canciones. Amadeu, apoyado en la baranda, tenía en los ojos una humedad que no venía del calor. Alguien puso un transistor con música bajita, una sardana a la que se le habían caído los instrumentos, y una niña empezó a mover los pies como si en el mundo no existieran órdenes superiores a los del juego. Fue entonces cuando ocurrió lo que, años después, todos recordarían como la prueba. Una nube rara, de esas que no se anuncian en los partes, cruzó el cielo y dejó caer un chaparrón corto y feroz. El agua golpeó la bugambilla, la mesa, los conos. La tierra, antes blanda, se volvió barro resbaladizo. Los niños chillaron y corrieron hacia el porche. Clara levantó las cajas. Mateo rescató con una agilidad indecente su bastón para que no se lo bebiera el charco. Jauma, desde su casa, gritó tapas, como quien tiene reflejos de barco. En 2 minutos, la casa quedó en un caos dulce de risas mojadas, botas chorreando y trapos que aparecieron de todas partes, como si los hubiesen convocado con un silbido. Iniesta no corrió. Caminó. Cerró una contraventana, aseguró otra, puso una silla para que el agua no llegara a la caja de botas y, cuando el chaparrón paró con la misma rapidez con que había llegado, salió con una de esas sonrisas que solo tienen remedio por dentro. Los niños salieron otra vez, pisando charcos como si fuesen medallas líquidas. El sol volvió enseguida y todo olió a limpio. Ha empezado de nuevo. La vida es eso, dijo Mateo, como si dictara un titular. Lluvia corta y ganas largas. Por la tarde, Clara se acercó a Jauma con una hoja impresa. Eran los horarios, los teléfonos y un renglón final que decía, si acaso molesta, toquen. Si acaso alegra, pasen. Mire, le dijo. Es su casa también, si usted quiere. Jauma leyó, despacio. Luego sacó del bolsillo una llave fundida que llevaba años usando para la puerta trasera y se la tendió. Por si un día se le hace tarde, dijo, como quien ofrece un pedacito de costumbre. La dejo aquí al lado. No tengo niños.
pero me gusta el ruido que se calla bien. Clara guardó la llave con un cuidado raro, como se guarda una palabra que costó conseguir. Vinieron semanas de trabajo manso. No había nada épico, salvo lo esencial. Por las tardes, Randos, alguna pequeña sesión de lectura antes de comenzar, una libreta donde los niños anotaban cosas que hoy me salieron sin gritar, tardes en que alguien llegaba malhumorado y encontraba, después de 5 pases, un sitio donde enfadarse ya no tenía sentido. Llegaron también los no, una vecina que quería aparcar en la salida justo a la hora en que pasaban los niños, un técnico del ayuntamiento que pidió mayor formalización de accesos cuando el portón lateral ya funcionaba como un reloj, un periodista desde Barcelona que, al no ver cámaras ni celebridades invitadas, se marchó desorientado, como si le hubieran cambiado el guión. Iniesta sostenía los no con la misma paciencia con que sostenía un balón, sin esconderse y sin perder el aliento. Una tarde, un chico del instituto, se llamaba Pau, tenía esa edad que huele a incendio y abrazo, llegó con una camiseta negra y ojos que no se dejaban mirar. Se quedó apoyado en la valla, como quien pide permiso sin pedirlo. Iniesta le hizo un gesto mínimo con la cabeza, invitándolo al círculo. Pau entró con un vale que quería decir no sé. Los primeros toques fueron golpes. El balón rebotaba de su pie como si tuviera hielo. A la tercera, la pelota le volvió suave. No supo por qué, pero se quedó. A los 20 minutos, se le había caído del bolsillo un gracias que ni él esperaba. Cuando acabaron, Clara le preguntó, sin preguntar, si todo estaba bien. Pau dijo más que ayer. Una respuesta científica. Llegó junio. Los exámenes dejaron ausencias pequeñas y nervios grandes. Clara, que ya vivía a mitad de agenda y a mitad de intuición, añadió un rincón de deberes en la mesa grande, con lápices afilados y una regla que servía para subrayar también respiras. Amadeu llevó una lámpara vieja que encendía una luz amarilla de sobremesa, de esas que solo conocen la palabra cerca. Mateo, que ya era abuelo de todo, explicaba un truco infalible para aprender capitales: hacer una canción y cantarla bajito mientras chutáis. Un viernes, llegó una carta con membrana. Venía de Girona, con 4 páginas de autorizaciones provisionales para actividades lúdico-formativas en recinto privado con acceso comunitario. Clara la leyó como quien traduce un idioma que ya sabe. Había un párrafo que pedía responsable designado. Levantó la vista. Te están escribiendo el nombre, le dijo a Iniesta. Nos lo están escribiendo a todos, respondió él. Firma tú. ¿Yo? Tú sabes dónde duele y dónde suena bien. Y sabes hablar con los de la mesa larga sin que se te caiga la risa. Firma tú. Firmó. Al salir hacia el buzón, con la carta en la mano, Clara se detuvo ante la bugambilla. Le pasó la palma como quien peina a una hija pequeña. Recordó el primer día, el juicio en la puerta, la soberbia que se le había enredado como un collar mal puesto, y le vino una vergüenza tibia, agradecida, la que ya se está convirtiendo en aprendizaje. Cuando dejó la carta dentro del buzón y oyó el golpe sordo de papel contra metal, supo que el sonido decía seguimos. A veces venían sorpresas. Una tarde se presentó un grupo de chicas de un club de la comarca. Querían ofrecerse como voluntarias para entrenar a las más pequeñas. Otra, llegó una mujer con un violín y propuso tocar al final de los randos para que el corazón se baje del pecho sin prisa. Un sábado apareció un antiguo compañero de Iniesta, no diremos el nombre, porque no vino a ser reconocido, y jugó descalzo 30 minutos, dejando una estela de pases que olían a verano de 2010. Se marchó en silencio, después de decirle a Marta que el regate más bonito es el que no humilla. Un mediodía de julio, Jaume cruzó la calle con una silla plegable y se sentó a la sombra sin decir hola. Sacó un tupper con melón, cortado con el esmero de los hogares que saben que la fruta también es un gesto. Lo repartió en silencio. Luego dijo: yo era de los que pensaban que los niños hacen ruido. Lo hacen, contestó Iniesta. Sí, pero este ruido tiene ritmo. El ritmo es respeto, dijo Clara desde la mesa, sin levantar la vista de la hoja. A finales de verano decidieron, porque nadie se opuso, celebrar una tarde de casa abierta sin nada programado. Vinieron los que siempre venían y los que miraban desde lejos, los que dudaban y los que ya no sabían vivir sin ese patio. No hubo partidillos ni demostraciones, solo música bajita, un balón al que no le exigieron nada y sillas al borde del césped donde los mayores contaron historias viejas a niños que se inventaban finales nuevos. Amadeu llevó una foto en blanco y negro de la casa, cuando las vigas aún tenían otro nombre. La puso sobre la mesa y dijo:
Mira, no ha cambiado tanto, sigue habiendo pan, luz y ganas. Mateo se rió. Rosa se emocionó. Pau, que ya miraba a los ojos sin pedir permiso, dijo que quería estudiar algo de esto de la gente. Nadie supo si se refería a psicología, educación o panadería. A todos les sonó bien. La tarde se hacía violeta, cuando aparecieron 3 coches del ayuntamiento. Bajaron 2 técnicos y una concejala joven con gafas redondas y sonrisa, que no sabía aún en qué tono hablar. Buscaban ver in situ aquello de lo que tanto les habían hablado. Iniesta salió a recibirlos y les ofreció agua y sombra, que es lo primero que se ofrece cuando se sabe recibir. Les enseñó el portón lateral, los horarios, las normas sin cartel, el rincón de deberes, las porterías pequeñas. La concejala preguntó por indicadores. Hoy, por ejemplo, respondió Clara, que Marta prestó sus botas a Noa sin que se lo pidieran, y que Pau no se fue cuando sonó el móvil, y que Mateo no usó el bastón para cavar, pero volvió más cansado que nunca, y que Jauma trajo melón. La concejala tomó nota con una rapidez que delataba que escribía, además de con la mano, con el pecho. Los técnicos midieron con los ojos y con las escuadras. Uno de ellos, el mismo que hubiera querido formalizar accesos, se quedó mirando la lámpara amarilla del rincón de deberes como quien ve un faro en miniatura. ¿Saben?, dijo. Tengo una hija. Le vendría bien un sitio así. Entonces ya tenemos otro indicador. Sonrió Iniesta. Hubo un silencio de esos que significan acuerdo. La concejala guardó el bolígrafo, y antes de marcharse, dijo: habrá papeles. Siempre los hay. Pero no vamos a estorbar. Si acaso, a aprender. Se fueron dejando en el aire un olor a tinta que no molestaba. Al quedarse de nuevo solos, la casa parecía un poco más grande, como si hubiera ensanchado el pecho. El otoño llegó sin pedir permiso. Las hojas de la higuera se deshicieron en caminito hasta la mesa. La primera tarde de frío, Rosa llevó chocolate en una olla pequeña. Clara añadió mantas finas al banco de la sombra. Jauma dejó un termo por si acaso. Amadeu empezó a hablar menos y a mirar más. El jardín aprendió a estar callado cuando caía la tarde, y los niños aprendieron a irse sin ruido, como quien cierra un libro que mañana seguirá. Una noche, cuando ya todos dormían o fingían que sí, Iniesta bajó al salón con el cuaderno. No encendió la lámpara. La luz de la calle entraba como un río pálido. Se sentó en el escalón y escribió despacio, como quien cose: hoy la casa ha dejado de ser noticia para ser hábito. Esa es la verdadera victoria, que algo deje de parecer extraordinario porque ya forma parte de lo que somos. Clara sostiene, Mateo recuerda, Jauma confía, Rosa alimenta, Amadeu bendice, los niños enseñan. Yo escucho. Mañana, pared desmarque y gracias. Cerró el cuaderno, se llevó la mano al pecho y se quedó allí un rato, sintiendo como latía el suyo. Por un momento preciso, juraría que también el de la casa. Al día siguiente, antes de que llegaran los críos, aparecieron 2 mujeres con cajas. Se presentaron como madres del instituto. Traían libros para el rincón de lectura y un cartel plastificado donde se leía: aquí caben los que caben y los que creen que no. Clara lo pegó con cinta en una esquina, y al alejarse 2 pasos para verlo, sintió que ahí estaba el resumen perfecto, la pancarta invisible de todo aquello. Al caer el año, organizaron, porque a alguien se le ocurrió y nadie dijo que no, una tarde de partidos mezclados, niños con abuelos, madres con adolescentes, Rosa de portera y Amadeu de juez de banda que marcaba los saques con el bastón como si fuera una bandera. Lloviznó un poco, lo justo para que la hierba oliera a promesa. En un descanso, Iniesta se acercó a Clara. ¿Sabes?, dijo. He aprendido más de gestión contigo que en muchos despachos, y más de juego aquí que en muchos estadios. Yo he aprendido a pedir perdón y a quedarme, respondió ella. Es un plan de estudios completo. Queda algo, añadió él. Ponerle nombre, ahí afuera. Se refería a la placa de hierro forjado que Mateo y un herrero del pueblo habían preparado sin decir nada. La trajeron entre los 2 y la apoyaron en la pared junto al portón lateral. Tenía letras sencillas y una línea pequeña debajo. Todos se acercaron. Los niños, con los cordones sueltos y las caras rojas, se empujaron sin querer para ver mejor. Jauma carraspeó con una emoción tosca. Rosa se limpió las manos en el delantal. La concejala, que había vuelto sin técnicos, se quedó unos pasos atrás, como se queda uno en una iglesia cuando aún no sabe rezar. Iniesta quitó la tela.
La placa decía: Casa del Corazón. Aquí se juega a mirarnos bien. No hubo aplausos. No hacían falta. Hubo un silencio lleno y luego un murmullo suave, como cuando el mar decide no asustar a los niños. Marta tocó con la yema del dedo la palabra corazón como si se asegurara de que no era pintura. Pau sonrió con una sonrisa que ya no pedía permiso. Mateo dijo así sí y se sentó porque las piernas, aunque ilustres, también piden descanso. Clara se giró un poco para respirar hondo sin que se le viera la lágrima exacta. Andrés, dijo entonces Amadeu, con esa voz que suena a madera bien cuidada, la casa está contenta. Yo también. No es mía, respondió Iniesta. Es nuestra. La tarde se estiró lo que duran las cosas importantes. Los niños siguieron jugando con el enredo perfecto de caos y orden que solo el juego sabe trenzar. Los mayores hablaron más bajo, como si el jardín fuese biblioteca. El sol, antes de irse, se entretuvo un poco en la pared nueva, haciendo brillar la palabra mirarnos como si fuese un verbo recién inventado. Cuando el último se fue y la cancela quedó entornada, Iniesta y Clara se quedaron solos un minuto en el porche. No dijeron nada. Oyeron el pueblo, una radio en una casa, un plato que se apoya sin prisa, un motor que no despierta a nadie, y también se oyeron a sí mismos, cansados y en paz. Iniesta abrió el cuaderno una vez más y escribió solo una línea: la grandeza, dejar algo que late cuando tú te vas. Luego cerró, guardó el lápiz detrás de la oreja, herencia nueva de Clara, y sonrió. Al subir, apagaron luces. La casa, a oscuras, no se volvió invisible, se volvió íntima. Pulsó, como pulsan las cosas vivas. Y en esa penumbra amable, algo quedó dicho para siempre, aunque nadie lo oyera en voz alta, que un día, en un pueblo donde los nombres se aprenden sin apellidos, hubo un forastero que no compró una villa, compró tiempo, paciencia y puertas abiertas. Y que, gracias a eso, muchos dejaron de sentirse de paso, que es otra forma de decir hogar.